empiezo a ver como si fuera la estática que hay en las televisiones, Sí, sí. cómo se empieza a desbaratar primero sus pies hasta que llega a la cabeza y desaparece. Un cenicero, pero en un área que estaba un poco inaccesible porque había cajas Ujú. de producto y se empieza a dar vueltas solo. Y el café estaba hasta el final. Y vimos claramente una sombra negra, negra, negrísima la sombra. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rex García. El día de hoy les tengo una súper sorpresa. Tenemos a una gran invitada. Ella es Ana. Ana nos va a venir a contar historias increíbles, tanto de cuando ella era más chica en su casa y también de una cafetería embrujada, amigos. Entonces, quédense aquí y vamos a darle un gran aplauso a Ana. Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rex, por la invitación y pues empezamos cuando tú me digas. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. ¿Quieres empezarnos a contar quién eres, qué haces y después podemos empezar pues por el principio? ¿Te late? Me late chocolate. Pues soy Ana Lucía, vivo en Praga, en la República Checa, desde hace más o menos 15 años. Tengo 3 hijos, soy mamá, soy profesionista, he sido emprendedora, organicé aquí un festivalote de Día de Muertos que ahora lo lideran otras personas a las que pasé la estafeta y pues claro que este Día de Muertos pues tiene un significado espiritual para mí muy importante que vas a saber por qué cuando empiece con mi historia. Estoy muy emocionada por eso, Ana. Perfecto. Bueno, ¿quieres comenzar por tu casa? ¿Qué sucedió en tu casa? Sé que cuando eras más chica te pasaron algunas cosillas. ¿Nos cuentas qué pasó? Pues resulta que yo vengo de una familia atea, lo cual es muy raro para una persona de Guadalajara. O sea, deja tu provincia Guadalajara, ¿no? Súper Sí. católicos. Entonces, pero yo tuve un papá que anduvo metido en el movimiento del 68, o sea, era comunista, perdón, República Checa y todos los países que han sufrido por el comunismo. Pero pues en ese tiempo mi papá, que es clavado, igual que la hija, salí igual, pues él no nos bautizó, nunca tuvimos, o sea, creo que a misas yo fui en mi vida, pues cuando alguien se moría Sí. o sea, sí, pues sí, básicamente, ¿no? Entonces yo no sabía de qué iba la religión, no nos habían hablado de ella, aunque mi abuelita, yo me Ujú, acuerdo que rezaba mucho el rosario y ella sí era súper creyente, la mamá de mi mamá, ujú. y como que siempre me dio curiosidad este rollo porque ella tenía una gran devoción a las almas del purgatorio. Ok, Y ella siempre lo hablaba desde un punto de vista muy, pues muy místico. ok. Entonces creo que a partir de esta abuelita que dormía conmigo, que en paz descanse, y con la cual también tuve una experiencia que ya te contaré, eh, empecé a cuestionarme, pero lo que me hizo cuestionarme del todo fue que cuando yo estaba en la universidad, no sé, tendría 20 años, 19 años, tal Ujú, vez menos, un día, una noche, pues estaba a punto de dormir, no me podía quedar dormida porque teníamos exámenes, estaba intranquila, ¿no? ujú. Me volteé, pero me volteé así de ladito porque así duermo hacia la pared, Ajá. pero de pronto escucho como un ruido y eso me hace Voltear. reaccionar y despertar, ¿no? Como que había alguien en mi cuarto. Sí. Entonces, pues me saco de onda, volteo y veo a un hombre en mi habitación. Un Wow. hombre joven, alto, no sé, unos 75, 80, con cabello rizado, con una camisa como blanca, no sé, abajo no me acuerdo. Simplemente era una persona, o sea, Sí, yo sí, sí. dije, se metió alguien a mi habitación, o sea, en la casa que vivíamos con mis papás era una casa súper grande, Ujú. porque yo tengo 7 hermanos, entonces era una casa enorme y todavía vivíamos la mayoría en casa. Ok. Y me acuerdo, yo soy la más joven, Ujú. y me acuerdo perfecto que dije, pues, ¿a qué hora se metió? O sea, mil cosas, ¿Qué dije, hace era mi aquí? hermano, pensé que era mi hermano, pero mi hermano era gordito y este estaba flaco. Entonces, y además, o sea, él brillaba, pues era como si Wow. tuviera un poquito de luz, no te digo que súper luminoso, pero tenía luz. Y Wow. me acuerdo que después
pues me asusté muchísimo y empecé a gritar. Ujú, ujú. Para esto yo tenía un respirador, pues estas mesas grandes que usamos los que estudiamos diseño gráfico, que en ese tiempo era lo que estudiaba, y tenía una lámpara de respirador, que son unas lámparas alargadas para que puedas ver lo que estés dibujando, ¿no? Pero no estaba bien fijada al respirador. Yo sabía que le faltaban los tornillitos, pero si no la movías mucho, pues no se caía. No pasaba nada. Ajá, entonces de pronto cuando yo grito, porque me asusté, porque yo creí que era un ser humano que se había metido a mi casa y que me iba a robar, no sé, Un pero ladrón. esta persona estaba viendo mi lámpara, ¿no? Mis dibujos, lo que yo tenía, y grito. Wow. Entonces avienta él como del susto también, de la sorpresa, más que del susto, porque pues está cabrón. Pero, entonces avienta todo y se quiebra la lámpara, se cae la lámpara, se quiebra el foco, se oye un relajo y yo, ¡ay! Gritando. Entonces empiezo a ver como si fuera la estática que hay en las televisiones, Sí, sí. cómo se empieza a desbaratar primero sus pies hasta que llega a la cabeza y desaparece. Y Wow. ni humo, o sea, simplemente ya no lo vi. Y yo corro a la puerta, estaba tan asustada que no podía abrirla. Wow. Y cuando por fin logró abrirla, no sé si mi mamá ya la empujó, mi mamá ya la había abierto y mi papá estaba atrás de ella. Buscamos pues por toda la casa, este, pues fue muy impactante para mí Claro, y para claro. todos en la familia porque ya habían pasado ciertas cosas en la casa, porque era una casa antigua, pues no sé, de cuando se fundó ese pedacito que esto es Jardines del Country o Mezquitán Country, se llama Ujú. la colonia, que era un barrio, pues, pero era un pueblito, Claro. digamos que luego se quedan fundidos con la ciudad. Ujú, ujú. Entonces, esa área, pues, son de lo más antiguo de Guadalajara, no sé, 300 años tendrá la casa. Fácil. Ujú. Entonces mi papá la remodeló y pues había muchas historias que decían los vecinos, porque pues era como una hacienda, pues era una casa grande, después era como una vecindad y después ya pues mi papá la acondicionó, ¿no? Ujú. Para que viviéramos ahí. En esa casa nací yo, pero yo me acuerdo que siempre se oía, estábamos todos en la cocina, por ejemplo, o en la sala, Sí. y se escuchaba que en el área de las habitaciones, que era el piso, la segunda planta, se oía que iban corriendo, que voces, risas, Wow. pero a todos nos llegó a pasar algo así, ¿no? En el taller, porque a un lado de la casa, y justo que yo dormía, era la única habitación en planta baja en donde Órale. me pasó esto, había un taller que había sido como un corral. Antiguamente mi papá es herrero por generaciones, Ok. desde que llegaron de España a México, mis tatarabuelos han hecho todas las construcciones históricas de Guadalajara, Sí. pues tenía este taller de herrería ahí, porque es tradición familiar tenerlo junto a la casa. Pero ya en ese tiempo ya no funcionaba, estaba ahí, eh, y ahí se escuchaba siempre que pasaba una monedita y se caía. Y un día, una noche entera que no nos dejaba dormir porque era un sonido persistente, todos lo escuchamos. Muchas cosas, ¿sabes? Mis hermanos luego corrían tras personas que después, creyendo que era mi mamá, no estaban ahí. Mis sobrinitas, una vez que las estaba cuidando, una se andaba de pipí. Y yo, ay, voy a hacer pipí, mi amor. No, mami, es que, digo, no, tía, es que hay una señora en el baño y me hizo así. Y era justo, pero siempre en esa área de la casa donde me sucedió esto, ¿eh? Era el baño de esa habitación. O sea, Wow. siempre esa área. Y una vez había un señor que buscaba tesoros y este rollo, ya sabes, que nadie cree, Sí, ¿no? sí. Porque era un detector de metales, en realidad era un Ujú. aparato, y pues ahí en esa zona, porque mi papá le puso trampas porque no creía en eso y no sé qué, y encontró una cadenita de oro que le puso en un aljibe que había ahí. Oh, wow. Entonces, a ver, pues busque por la casa, señor. Y ahí tienes que el señor buscó por toda la casa y efectivamente en esa área dio vueltas. Pero la verdad nunca, pues no, nunca hubo interés por buscar Por tesoros. escarbar Entonces, más. exacto, así es. Entonces así quedó. Y pues a lo que iba con este relato es que además de haber sido pues muy impresionante para mí,
yo claro. no era creyente, entonces me dio mucho terror, o sea, tenía Sí, miedo de claro. dormir. Y me acuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, ella me dijo, pues es que hay que ir con un sacerdote, le dijo a mi mamá. Y mi Ujú, papá, que no creía en eso y tal, pues ahí voy. Porque había una iglesia muy cerca de la casa, fui y el sacerdote me dijo, pues te tienes que confesar, ¿no? Y yo, ay, pues es que no he hecho la primera comunión, no sé ujú. si eso es. Entonces hablé con él y de ahí vino como un camino en mi vida, Ujú, donde me empecé a cuestionar muchas cosas. El padre fue a bendecir la casa. ujú, A los 2 días de que él había bendecido la casa, la abuelita que fue la que a mí me habló de Dios y yo siento que es la que me sembró esta semillita, ujú, que yo soy una persona creyente ahora, no ujú. lo era en ese momento. em, Fue el sacerdote y yo estaba dormida como 2 días después, eso sí, y no es broma, estaba dormida con el perro, con dos de mis sobrinitas chiquitas que en ese tiempo mi hermana me prestaba, la luz prendida, la tele prendida, porque yo tenía mucho miedo Claro. y estaba, entonces recuerdo perfecto que estaba dormida de lado y que oía la voz de mi abuela que me decía, eso que viste era un demonio. Así Wow. me dijo, o sea, yo no sabía si era un alma, yo no sabía de esas cosas. Sí, Cuando me terminó de decir eso, haz de cuenta que me hubieran tronado un globo en el oído y me despertó porque me dolió el sí, oído, o claro. sea, me dolió, pero nada más me dolía, pues si era parte del sueño, Ujú. o sea, te duelen los dos oídos, ¿no? Me dolía solo el oído el que estaba destapado, ¿no? Sí, sí. O sea, que no estaba dormida de ese lado. Entonces, eso me llevó a mí a cuestionarme mucho si había algo más, ¿no? Porque entonces, para mí ver que hay un mundo espiritual, Ujú. o sea, yo vi un alma, Sí, si era demonio, lo que haya sido, era algo que a mí me hizo cuestionarme, bueno, pues si existe el diablo, si eso era, que dime tú si era un sueño o no lo haya sido, pero pensé, bueno, pues entonces también hay un Dios, ¿no? Y si claro. hay cosas buenas, hay cosas malas, y de dónde vienen los espíritus. Entonces a los años de esto, no sé, 4, 3 años, me invitan a un retiro, me hago católica. Para esto era un movimiento que se llama de renovación, que es muy tipo los evangélicos y Ujú. bailas y cantas. Y también ahí en ese grupo, pues era muy, la espiritualidad es como muy, muy fuerte. Sí, Es donde ves los exorcismos y ves a gente en situaciones raras, pero sobre todo a mí me llevó pues a esta parte que mi abuelita alguna vez me dijo que era lo de las almas del purgatorio, ujú, porque entonces yo entendí que si hay un Dios que es todo amor y que es todo pureza, como yo entiendo y respeto todas las religiones y las creencias, pero es mi experiencia sí, espiritual y no puedo quitar a la religión o a Dios, digamos, porque tal vez puede ser, tú encuentras a Dios en otra religión, pero yo lo encontré en la religión católica claro, y muy en este respetable. movimiento. Ujú, Gracias. Entonces yo recuerdo que para mí el sentir este total amor y esta total pureza de ese Dios tan hermoso, porque yo me sentía amada, o sea, lo que me llevó a la fe, o sea, esto me hizo cuestionarme, sí, pero lo que me llevó a la fe, pues es que me sentí absoluta y totalmente amada por un Dios qué bonito. perfecto, ¿no? Ujú, Gracias, Rex. Y pues eso me llevó también al ministerio que tengo ahora, que es a rezar por las almas del purgatorio. Trato de rezar todos los días el rosario. Si no puedo ir a misa, la escucho y siempre las ofrezco por las almas del purgatorio. ujú. Y esto me ha llevado a tener otras experiencias, pues, que creo que están relacionadas con esto. Yo pienso que ya le perdí el miedo. Sí, Pero, desde que yo era niña, te decía que esto es algo que para mí me da mucha vergüenza decir, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todo es científico, donde este tipo de cuestiones pues no eres tomado en serio, ¿no? Como, ay, qué superstición, que es como ignorante, incluso ser religioso, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, regresando al tema, te decía, fui a este retiro, entonces para mí el alma es lo único que va a perdurar para siempre.
La carne se va a ir, vamos a trascender como espíritu, pero tú no puedes llegar a un lugar de perfección y de infinita pureza si tú estás sucio, porque somos como un vasito con agua. Si el agua de adentro está mugrosa, está sucia, pues la luz no puede traspasar, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que limpiar esa agua para poder ser luz y que esa luz nos traspase y llegar al cielo. Entonces yo creo que muchas de las almas que están aquí entre nosotros y que a veces nos asustan Ujú. es porque no han podido llegar a la luz y que es nuestro deber como personas vivas y que todavía podemos orar porque bueno, el purgatorio es todo un tema, que hay muchas personas que no creen en él, pero yo sé que existe. Sí. Lo sé porque ya te conté. Eh, entonces, pues eso, que a nosotros nos corresponde porque es un acto de amor, es un acto de amor desinteresado totalmente pedir por los que ya no están, Claro, ¿no? Entonces, por eso cuando dices, ay, que descansa en paz y estás en mis oraciones, que de verdad sea de corazón que están en tus oraciones, claro. porque de verdad que aunque tú no lo veas, es Sirve. un mundo y es un mundo que existe. O sea, la realidad espiritual no la vemos, pero está. Sí. Em, y bueno, entonces esto pasa en México, en ese tiempo vivía con mis papás, después me voy a vivir a Londres, Ujú. em, porque en Londres consigo un trabajo con un artista así muy fregón, en algo de mi carrera, Qué era una padre. mansión así, o sea, de verdad que suena a fantasía, pero está en mi currículum. O sea, de verdad que conseguí un trabajo también milagrosamente con un artista muy famoso. Se llama José María Cano, era de un grupo que se llama Mecano, Oh, vivía en ese wow. tiempo, o Ajá. sea, te estoy hablando hace 15, 17 años, Sí. porque justo en Londres conozco a mi esposo. Eh, Resulta que llego a vivir a la casa de este señor porque consigo trabajo, encuentro una pasantía en restauración de arte Ujú. y empiezo a vivir en esta casa. Esa casa le llaman la casa de Peter Pan House, Wow. porque el escritor de la obra de Peter Pan, ahí vivían los sobrinos de él, en esa casa, o sea, Wow. en los que se basa el libro. Una Entonces pasan casononona, Ana. Qué padre. Notting Hill, en Notting Hill, de esas que tienen llavecita porque el jardín privado está enfrente para todos los Claro. vecinos. Wow. Un lugar así increíble con obras de arte impresionantes porque este señor era, además de artista, él también era coleccionista de arte. Ujú. Entonces, en esta casa me toca justo en la habitación, haz de cuenta donde, en el cuento donde dormirían los niños. Ok. ¿Cómo se Wow. llamaban? Wendy y los hermanitos, Wendy y no los sé. hermanitos. O sea, yo ni siquiera fui fan nunca de Peter Pan, o sea, ahí aprendí. Pero era una casa antigua, antigua, Claro. antigua, ¿sabes? O sea, no tengo idea cuántos años, pero es histórica, no la podía ni remodelar, Ni tocar, ni porque nada. Sí, claro. no era un caso, no, como era pues en la planta baja rentaba él, pero lo demás eran 4 pisos con unas escaleras preciosas, una casota. Bueno, pues yo dormí en esta habitación con varias camitas y sola, o sea, me tocaba todo ese piso para mí sola. Abajo estaba la chava del servicio y el chavo que cuidaba la casa, ¿no? Éramos tres, pero ni nos encontrábamos. Y este cuate, pues viajaba mucho, él casi nunca estaba, pero él estaba como que sus habitaciones estaban en la parte de arriba y Sí. yo estaba en la parte de abajo. Y cuando él no estaba, yo oía perfecto, igual que en la casa de mi papá, que caminaban y tal. Y entonces nos dijeron, de verdad había pasado, que había habido un incendio como en los 80, 70, no estoy segura, y esa casa un niño se quemó, no sé qué, en el elevador, y el elevador ni lo usaban. En fin, tenía elevador la casa, Sí. imagínate. En fin, nunca supe bien la historia, pero sí se veía que pasaban, y ahí tuve mi primera experiencia con un alma, que es, que esto es algo que he contado creo que solo una vez, Wow. a una persona que es vidente de las almas del purgatorio. Este, es que no me gusta hablar mucho de esto porque No, lo entiendo, lo entiendo. entonces, estaba dormida yo, estaba dormida,
Y esta es la primera experiencia. Y una Sí. vez siento que se me cae la cobija, ¿no? Ujú. Y entonces la estoy, de eso que estás buscando con la mano para ver si la sientes. Y, y, y oigo una voz de un niño que me dice, Your blanket is on the floor, pero Oh, así con acento sí, súper de allá. británico. Ajá, porque uno aprendió inglés de Estados Unidos. Sí, Entonces, pero no me dio miedo, pues. Yo hacía como que, gracias. ay, güey, me hablaron, o sea, ya, Sí. y dije, ay, ni modo, estaba tan cansada porque trabajaba mucho, que dije, ay, no, o sea, ni me importa, y no quería tener miedo porque estaba sola, y dije, no. No me voy a Bueno, hacer esa fue la ideas. primera cosa. Exacto. Después, estoy en la habitación en otro día, en otra ocasión, y estoy rezando el rosario, como Ujú, te digo que yo rezo por las almas del purgatorio. Entonces de pronto me veo, pero yo no estaba dormida, yo no sé, una visión, no sé cómo decir. Hay una palabra para los católicos, pero no me acuerdo cómo se dice. ujú. Me veo en una habitación roja que después esta persona vidente de las almas me explicó, porque yo Sí, no sabía que la simbología y que hay niveles de purgatorio y todo esto, pero cuando te dedicas a algo, pues te pasan cosas. Y claro. yo te voy a decir algo, yo no tengo miedo. O sea, de verdad que luego la gente por eso no quiere pedir por las almas, es que no vaya a pasar algo. No te pasa nada más que estás haciendo algo tan bonito Sí, que no le hace, o sea, de verdad, porque después esas almas van a pedir por ti. En claro. fin, es algo hasta útil. Sí, todos ganamos. Es que yo soy muy práctica. En fin, es un círculo de amor, Sí, así lo veo yo. Cuando tú haces algo bonito por alguien que es una obra de caridad, por un niño que está en la calle y que sabes que no tiene para comer y le das comida, eso es lo que haces cuando pides por un alma que no puede estoy de pedir por acuerdo. sí misma. Ujú, Bueno, entonces estoy haciendo mi rosario, me veo en una habitación que es como a media luz, como toda roja, se ve ujú, las paredes, no sé, raro. Y de pronto veo una mujer enfrente de mí como de mi edad ahora. ujú. En ese tiempo, pues yo era una jovencita de 27 años. Entonces la veo y me súper sacó de onda, ¿no? Porque Claro. pues, pues le pregunté, pues porque estoy aquí, ya Ujú, estoy aquí. Y estaba yo tan tranquila y en esta paz rezando que no, que dije, Dios, o sea, yo tenía esta confianza. sí, Entonces me dice, es que necesito que pidas por Gerardo, nunca se me va a olvidar. Y entonces me lleva como si el pensamiento tuviera la velocidad de la luz ujú, a una ujú, casa, como yo digo que es tipo la colonia americana en Guadalajara. De estas son casas como de los años 50, no sé, no estoy segura. ujú. Y entraba por un ventanal, haz de cuenta, volando, no sé cómo explicarte, y veo a Sí, un hombre joven de mi edad postrado en cama, ¿no? wow, Y entendí, ¿no? Cuál era lo que era lo que yo me pedía sí, porque este ministerio mío, era de intercesión en ese tiempo, después evolucionó a ser porque eh, la intercesión es tu pedir por alguien sí. que lo necesite, no importa quién, ¿no? Yo era, bueno, te Mm, haces adoradora del Santísimo y haces pues como sacrificios, ofreces cosas lindas sí, por estas personas, ¿no? Por las que te piden. Entonces, pues así transcurre, o sea, vuelvo en mí. Yo no digo que despierto porque no sería correcto, no estaba dormida, vuelvo en mí, ujú, pero así el corazón a 1000 por hora y siempre me pregunté qué quería decir esto que había soñado y por eso es que después, a los años, hace 5 años, pregunté a esta persona que es vidente de las almas sí. para, y me explicó que era un alma, que estaba en uno de los niveles más bajos del purgatorio y Oh, que wow. entonces ellas no pueden ni rezar, porque entre más suben su nivel, pues ya pueden rezar y ya cuando están más cerca de la liberación, Sí. pues ya pueden, es como la cárcel, haz de cuenta, no sé cómo Ok, explicarlo, ¿no? ok. Súper, Ana, pues qué interesante todas tus experiencias que has tenido. Ahorita que me comentaste lo de las almas del purgatorio y de ir a la iglesia y con ay, ¿cómo me dijiste? El Santísimo. El Santísimo, sí. Me acordé, bueno, mi abuela es súper católica toda mi vida, ella me inculcó también muchísimo la religión, con ella me acuerdo que cuando no tenía a mi hermana, porque yo soy hermana mayor y mi hermana es 6 años y medio menor que yo,
Ujú, íbamos mucho a la iglesia y mi abuela me decía, pídele a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo me acuerdo que yo pedía tres cosas. Era una camioneta roja, una hermanita y una casa, porque vivíamos en un departamento en ese entonces. Y yo pues una niña de 5 años, o sea, súper chiquita, pero a mí siempre me pasaban cosas increíbles cuando iba a la iglesia. Me encontraba dinero, me regalaban dulces o cosas así muy, como muy mágicas. Y mi abuela me decía, es que Dios te ama, Dios sí te está escuchando. Y yo la verdad siempre le he creído, ¿no? Siempre he creído que todo, gracias a Dios, todo lo que yo he querido, siempre Él me lo ha dado. ujú, Pero bueno, mi abuela es muy religiosa y también ella hizo mucho de lo que tú haces y también lo ujú, sigue haciendo, ¿no? Ella también pide mucho por las almas del purgatorio, por pues estas personas que no han podido como cruzar, no han podido llegar al cielo, y a mi abuela le pasaron muchísimas experiencias, ella tiene muchas experiencias también, pero una de ellas fue que una vez estaba adorando al Santísimo y dice ujú, que de repente, como tú en ese momento de la habitación roja, en ese momento como que todo se desapareció ujú. y de repente vio a Dios. Así vi a Dios en ese momento, me da hasta escalofríos, pero de los buenos, y que sentía, no era como la imagen de Dios, pero era como, ella lo describe como si fuera el mar, como un océano, como olas, y esas olas venían a ella como olas de luz, y que cada vez que se acercaba sentía el amor más puro y más profundo que ha sentido en su vida. Eh, y no me acuerdo si le dijo algo o no me acuerdo, pero sí sé que ella sintió como esa presencia de Dios y de repente, en una de esas, porque mi papá estaba buscando a mi abuela, no sabía dónde estaba, y Ujú. dijo, pues seguramente está en la iglesia. Cuando llega mi papá a ver a mi abuela, que está en esa experiencia, mi papá le hablaba a mi abuela así de, mamá, mamá, y mi abuela como si ya se hubiera ido, ¿no? Como si ya no estuviera aquí. Dice que se despierta y que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y que vio, pues ella sintió a Dios en ese momento, ¿no? Otra de sus experiencias fue que ella estaba rezando el rosario también en su casa y de Ujú, repente dice que ella lo dice como si fuera que su alma se fue a otro lado, ¿no? Y su alma viajó como en el tiempo, entre espacios, entre lugares, y llegó a unos departamentos y vio a unos niños que estaban muy asustados porque estaba temblando, ¿no? Estaba temblando y no sabían qué hacer, se estaban muriendo de miedo, y mi abuela los tomó de la mano y los llevó afuera de los departamentos cuando estaba el terremoto, ¿no? Y ya los dejó y les dijo, todo va a estar bien, y ¡pum! Regresó a su casa y dice, ay, qué raro, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que hice? Y de repente ya se va a la cocina a empezar a hacer de cenar. Y en ese momento en las noticias dicen, un terremoto en Chile, no sé qué. Y mi abuela justamente había hecho eso. Pues es el don de la bilocación, así se llama. Sí, Y es la gente que, pues mira, cuando tú tienes un camino espiritual, porque mucha gente cree que tienes que ser perfecto y santo, y ay, pues no, o sea, es santo solo Dios, hasta los santos pecaron. Entonces, la verdad es que cuando tienes un camino espiritual, pues estas cosas te pasan. Y a mí también lo que dices de tu abuelita, pues yo tuve una abuelita así también, que yo creo que en parte fue gracias a ella que tuve esta conversión. Ella pedía muchísimo por mí y fue hasta que ella falleció que yo me hice creyente, pues, a sí, los veintitantos años. Y yo lo agradezco infinitamente. Mira, yo creo que no podemos quitar la espiritualidad, o sea, o una historia de espíritus, de fantasmas, de demonios, de ángeles, y no tener por medio alguna creencia en un ser superior, ¿no? Dios o como lo conozcamos, o el universo, o lo que le quieras decir. Entonces, pues sí, yo creo que qué bonito que tu abuelita te heredó la fe y ahora entiendo por qué te gusta estas historias. Mira, hay una forma de creer en Dios que es muy mística, que es como la de tu abuelita, pues, y que creo que también Dios te agarra por como tú eres y por los dones que tú tienes.
Sí. Entonces, yo creo que nos hace percibir a ciertas personas el mundo espiritual. Por eso yo creo lo que te decía hace rato, ¿no? De que mucha gente no quiere pedir porque les da miedo, pero Dios nunca te va a dar nada para lo que tú no estés preparado. O sea, si eso viene de Dios, Él no te va a dar nada para lo que no estés preparado. Sí. Cuando es algo que te da miedo o que te da mucho terror, pues a lo mejor no es de Dios, ¿no? Como a mí ese primer espíritu que vi, que después tuve esta visión de mi abuela y que no tenía por qué estar ahí y que te voy a decir algo. Ahora recordando, el otro día estaba pensando que Ujú, cuando a mí me pasó eso, pues no creía en Dios, ¿no? Pero tenía una amiga y yo como en modo de juego, teníamos este rollo de hacer, ay, que si la magia blanca y el encantamiento y las velas para que el que nos guste, mensas. ujú. Entonces, y acabábamos de hacer algo en ese tiempo, ¿no? Ok, ok. Y la verdad, ni funcionó, obvio. O sea, ya ni me gustó el chavo. O sea, si la cosa funcionó, pero era una tontería de una Como un vela y su ritual. nombre. Así es, pero abres puertas. Sí, Abres puertas espirituales para y no conoces. O sea, es un mundo que la neta, o sea, hasta los mismos, la gente que se dedica a eso, los exorcistas, o chamanes, o gente que se dedica de veras al mundo espiritual, pues a veces les pasan cosas. claro, Entonces, yo, por ejemplo, como cristiana, como católica cristiana, porque creo en Cristo, sé que tengo que estar confesada y que tengo que estar en gracia de Dios, o sea, haber ido a misa, cosas que haces antes de ir a un retiro, por ejemplo, pues sí, para que tu oración sea más efectiva, pues tiene que haber congruencia, vaya, claro. ¿no? Armonía. Así es. Entonces, pues ya te cuento lo que ya a partir de Praga, tú Sí, dime. me parece súper, súper, súper bien. Podemos empezar por ahí. También quiero decirles, chicos, chicas, todos los que nos están viendo, aquí respetamos todas las creencias, todas las religiones, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su vida y hay que respetar pues tomar lo mejor que podamos tener de todas las pláticas que tenemos. Así que empecemos con qué pasó en Praga. Bueno, pues llego a Praga, entonces empiezo a vivir en un depa, que esto es lo primerito que me pasa. Eh, y bueno, pues resulta que primero, pues un día subo en el elevador, ya tengo a mi primer bebé, voy con mi niña y olía alcohol, pero lo pensé, dije, quien se haya puesto esta borrachera se va a morir. Lo pensé. Wow. Y pues así pasaron los días, pero era tan fuerte el olor en el elevador y en todo mi piso. Sí. Yo vivía en un sexto piso, pero fuertísimo. Y me acuerdo que pues sí, mi vecino, que era Ujú. el de enfrente de mi casa, murió de una congestión alcohólica. Lo No, curioso está aquí, que yo pues haciendo mis oraciones por los difuntos que van a morir este día, es una oración de que, ay, pues te pido por las personas que van a morir este día, recíbelo, Señor, perdona sus pecados, etcétera. Entonces, oigo un nombre, haz de cuenta, Jan, como Gonza, que les sí, dicen sí, sí, acá. sí. Y pues te pido por Jan, porque yo sí soy muy así. Si me viene un nombre, yo pido por ese. O por la gente, si se me vienen pensamientos, por esa persona. Sí. Y piense, total que a los días lo hallaron, o sea, ni siquiera lo encontraron de inmediato. Pues vivía solo, un señor ya grande. Y Ujú. pues tú sabes que aquí toma la gente mucho, ¿no? Sí. Pero era un señor funcional, trabajaba, era buena onda el señor. Ujú. Pero ya grande, no sé, 80, 70 y tantos años. Y falleció, pero nunca olvidaré pues que me vino a la mente y pensé por un momento, ¿no será que falleció? Y efectivamente había fallecido. Esa fue una después, pues lo que me llevó al Día de Muertos, que de ahí se desprenden todas las historias. Ok. Bueno, primero que nada, aquí en el departamento donde vivo ahora, que es otro, Ujú. está más grande, Ujú. aquí pues lo remodelamos nosotros, una habitación que era muy grande, la hicimos dos habitaciones y en una de ellas queda mi hijo. Ok. Bueno, esto no, todavía no es el Día de Muertos, la que sigue, pero nos daba un olor ese Ujú. cuarto, esa habitacioncita chiquita, a, a, a hombre grande, como cuando llegan de trabajar que huelen Ajá. fuertecito, Sí. olía siempre el cuarto. Y yo lo limpiaba, nueva la casa, todos los muros habíamos tirado todo,
lo que no eran muros estructurales, todo nuevo, recién pintado, muebles nuevos, sábanas, todo nuevo. Y mi niño, un niñito que olía rico, Claro. este olor era persistente, pero siempre como a las 6 de la tarde, ¿no? Como cuando Cuando regresa el llegan de obrero de trabajar. trabajar, Qué pero fuerte. todos los días. Entonces yo le decía a mi marido, es que huele y o sea, todos lo olíamos. Sí, Mi niña, los que ya razonábamos, pues mi niña, mi marido y yo, ya tenía ahí yo 2 niños en sí. ese tiempo. Y entonces, pues sí, huele horrible. Y o sea, bajamos todas cajas, todo, limpié, pues se quitaba el olor, pero otra vez cada día a las 6 de la tarde. Entonces un día me vino una inspiración, de verdad, que dije, aquí esto es un alma que no se puede ir. Ujú. Y pues me traje mi agua bendita y que si la sal exorciza. Uno, pues las herramientas del católico locochón como yo. Entonces, pues mis oraciones, ahí tienes que empecé a bendecir la casa, pues ya la experiencia. Sí, Y rezando y te pido por esta alma, y te pido, y te pido, y te pido, y soñé, hice una novena. Al sí. final de la novena soñé a un hombre, fíjate, soñé algo muy, muy, muy específico que era que cuando alguien se acercaba a él a pedirle ayuda, Ujú, él era indiferente, así como pues muchos checos son, no, no sé si te ha tocado. ujú. Es la cultura, pues mi checo es bien lindo, pero me acuerdo que vi claramente a un hombre ya viejo, pues unos, no sé, 70 y algo también, que así con desprecio, indiferencia, cuando Ay, pudo haber hecho el bien. ok. Entonces sentí que ese era su pecado y que por eso no se podía ir al cielo. Entonces pedí mucho, mucho, mucho y se acabó. A raíz de termino mi novena, jamás, jamás, jamás los mismos muebles. Ya no limpiaba porque yo dije, es que esto no es, se acabó el olor. Después de esto, Ujú. ay, perdón, No, 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 y está una bien, vez se está cayó bien. mi muleta. Es que estoy fracturada y está la muleta y se cayó. Me asustó. Es que estamos hablando de esto y no la toqué, o sea, está raro. Entonces de ahí empieza que yo tenía un plan para hacer un Día de Muertos. Te voy a decir por qué. Ujú, Porque aquí se hacía uno en Praga muy bonito y tal, pero la tradición pues no era mexicana, se empezó a hacer muy checo, la señora ujú, que lo hacía pues ya lo empezó a hacer su hija, que había nacido aquí, ujú, y pues ya la señora mexicana no se involucraba mucho y se empezó a hacer de otro modo, hasta que desapareció. ujú, Entonces yo dije, ¿cómo que no se va a celebrar Día de Muertos y tal? Esto en el 2017, creo, ujú. 2018. Entonces, hago un plan, así muchos meses me tomó, junté a todos los empresarios, a toda la comunidad mexicana, hice un llamado, pues es un festivalote, no sé si ha sido, que es el que se hace en el Museo Napreste. No, no he ido. Tienes que ir, tienes que Oye, ir, es un festivalote. Entonces, que ahorita ya no lo llevo yo, le pasé la estafeta a Rox, que es también de Guadalajara, ok. uno aquí con las paisanas, que lo está haciendo precioso, incluso más grande, o sea, hermoso. Total, que este Día de Muertos, y todo está relacionado, pues, porque mira, aparte de que es una tradición incomprendida en países europeos, porque luego creen que es Halloween y siempre como que, ay, sí, tipo Halloween, y yo, no, Sí. ¿cómo que Halloween? O que, ay, sí, porque en México la Santa Muerte, y yo, ¿cómo la Santa Muerte? Nosotros no adoramos a la muerte, porque es una tradición cristiana, Ujú. es una fusión, sí, que se hizo con las tradiciones De todos los del santos. pueblo indígena, Ujú, sí. ¿no? De antes de la conquista. Entonces, pues si quieres evangelizar un pueblo, tienes que fusionar, ¿no? Y Sí. hacer un sincretismo religioso. Entonces, eso es el Día de Muertos. Y es bonito porque el azteca, digamos, o los indígenas, celebraban a la muerte, pero de un modo muy bonito, que es la aceptación de algo totalmente natural. Sí. Nosotros lo hablamos, como la película de Coco, qué bonito está reflejado. Sí. Así, para Lo mí es respetuoso. una representación Ujú, muy digna de lo que es esa celebración sí. y de lo que son las almas, ¿no? Que Diosito te da permiso para venir y comerte la comida y que... Entonces todos eso les explicamos a la gente, pues fascinados, porque luego había conferencias bien lindas, porque es bien importante
que a la muerte no la tengas como con terror o como con tristeza. La muerte, todos nos vamos a morir, es lo único que tenemos seguro. Sí, Imagínate, digo, es muy doloroso, obviamente, ¿no? Y más cuando son niños, o sea, o gente que amamos, pero es algo que tenemos seguro que va a pasar. Entonces, en ese lugar, en ese museo donde se hace el Día de Muertos, ujú, es una hacienda antigua que perteneció a la familia Naprstec. Ese museo fue también una cervecera, muchos años, ¿no? Entonces, pues 400, 500, no estoy segura cuántos años, ahorita no me acuerdo, ujú. pero en ese lugar es donde se hace este Día de Muertos. Resulta que, bueno, nos va muy bien, mucho éxito, hay un local ahí, yo participo para un concurso y porque era un lugar cultural, porque es adentro de un museo y es el Museo de las Culturas Indígenas del Mundo. Wow. Ese museo, ajá, y pertenece al Museo Nacional de Praga, concurso, me lo gano y me dan este café Ujú. cultural, que yo quería que fuera como un café así cultural, comunitario, pero pues uno tenía que sobrevivir y terminé casi como haciendo un restaurante, porque pues comida mexicana, pandemia, me tocó abrir en pandemia y ahí Wow. te va. Entonces, nos empezaron a pasar muchísimas cosas. Yo tenía un mes abierta y empieza la pandemia, Wow. imagínate. Entonces, a los 3 meses, pues cierran todo, pero yo descubrí pues que existía el reparto de comida, ahí es donde empiezo a hacerlo como restaurante. Entonces, pues cerramos, porque todo se cerró, Sí. pero teníamos cámaras, y Ujú. las cámaras registraban movimiento y voz, y Ok. se encendían cuando registraba movimiento y voz, pero no había nadie porque pues, estaba cerrado, ¿no? Entonces, en una ocasión nos pasó que para esto, cuando yo iba a abrir el café, pues muchísima gente me ayudó porque me gané el concurso y yo no sabía que me lo iba a ganar y yo Qué no tenía padre. nada. Ajá. Sí, yo no sabía cómo llevar, o sea, me aventé como el gorro. Pues resulta que mis amigos de la iglesia, justo, pues una amiga que acaba de fallecer, un amigo de ella, que había Ujú, viajado, era gringo él, ujú. pero había viajado por toda Latinoamérica, o sea, era un hombre pues con Sí. dinerín. Entonces me dice, ¿sabes qué? Que no saben qué hacer con tantas cosas de él. O sea, tiene un montón de artesanías y cosas así latinoamericanas y mi café se llamaba Café Latino, que Ok. puedes utilizar para adornar el lugar y tal. O sea, las quieres y yo, Claro. ay, por tu pollo. O sea, no tenía Sí. yo ni tazas y era un café, güey. O sea, pues total que ya voy y me dejan en la casa y mira, puedes tomar todos estos libros porque no, increíble, porque yo puse ahí mi biblioteca y tal. Pero el día que voy a sacar los libros, o sea, su depa bien bonito, pero yo sentía que lo iba, o sea, de eso que sientes, Una vibra. Ujú. ajá, que lo vas a ver al señor, entonces yo, ay, amigo, pues con mucho respeto, Yo todo te lo lo cuido, no que, te preocupes. lo juro, le dije, de verdad, muchísimas gracias por esto, o sea, yo sé que tú estás, porque te oyen, y Sí. yo sentía que él estaba ahí, Ujú. con muchísimo respeto, todo esto me lo llevo, si tú necesitas mis oraciones, cuenta con ellas, y uno promete. Claro. Pues me las llevé, adorné unas calaveras preciosas de Shakira, Ajá. un montón de cositas preciosas. Entonces, pues un día, esto es lo primerito que nos pasó, estaba con el empleado, Paco, un chavo que trabajaba para mí, y él estaba trapeando la entrada, yo estaba acá antes de que nos cerraran por Ujú. la pandemia. Pues bien solo y así de que, ay, no hay gente. Y él trapeando y yo de este lado, entonces teníamos unos mostradores, ¿no? ¿Cómo se Ujú. dice? Pues como anaqueles, pues, de vidrio, donde Sí. teníamos las artesanías y cosas que vendía yo. Y había un anaquel en donde yo tenía unas cruces de cerámica muy bonitas que traje de México, que estaban todas benditas, por Ujú. cierto, Ujú. porque yo me bendije en el lugar tal, y ahí las tenía. Para esto, pues este señor era una persona creyente, el fallecido que me heredó todas las cosas. Sí. Entonces, de pronto, como era de vidrio esta cosa, veo Ujú. que pasa alguien. Y el chico tenía el balde del agua ahí porque estaba trapeando de aquel lado, Sí. o sea.
a unos metros, y yo veo que pasa esta persona altísimo, un hombre alto, robusto, lo veo perfectamente cómo pasa por el vidrio, pero no lo veo a él, solo veo su reflejo al pasar por esta anaquel, Sí, pues. sí. Y entonces el balde se cambia la posición de la manija cuando pasa, y las Wow. cruces se caen y se oye un desmadre, y yo, ¡ah! Ay, Salí no. corriendo. Y el Ay, qué empleado, miedo. ¿qué? Y el empleado, ¿qué pasó? Y yo, no, pues es que, pues Oh, uno, mujer histérica, ¿no? Y el ay, porque pues uno muy de las almas y así, pero igual no estás preparado. claro. Y o sea, si no veo, mejor. Y entonces él súper asustado y, ay, no, no, perdón, yo asustada, el, Ajá. ay, no hacer nada y no sé qué, y no le dio importancia, Ujú. fíjate. Y yo, ay, pero te va a pasar, porque Vas estás a bien, ver que sí. vas a ver. Pues sí, haz de cuenta, no sé, a los días, muy poquitos días, está uno de los ceniceros, teníamos pues en el cuartito donde guardábamos todo, está un cenicero, pero en un área que estaba un poco inaccesible porque había cajas Ujú. de producto y se empieza a dar vueltas solo. Y o Órale. sea, él no podía pasar a darle vueltas y no era algo así que raro. Y Ujú. entonces sale disparado, blanco, amarillo el pobre, y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues es que se empezó a dar vueltas sola, ya no quiero ir. Y fuimos, y sí, efectivamente, todavía ¿Y se seguía? estaba dando vueltas. Ajá. Órale. Después, pues ya vino el Día de Muertos, pero nos tocó Día de Muertos en pandemia, o sea, Sí. cerrado, no pude abrir, no se hizo el festival. Entonces decidimos hacerlo online y Ujú. pues Andrea, gente, o sea, la que hace el maquillaje padrísimo y que es, pues que es gente de Praga que tú Sí. ya conocerás. Entonces ella nos hizo el maquillaje, hicimos ahí un performance, lo subimos a la página del café, hicimos concursos con otros empresarios, éramos Adelitas, Moctezuma y yo, Ujú. que era Café Latino, hicimos pues premios y tal para que la gente participara porque pues todo el mundo traumado con lo de la pandemia. Claro. Pues contamos la tradición, que si el pan de muerto y pues ganaron el concurso, los altares de la Catrina, etcétera. Ujú. Entonces, estábamos grabando pues todo lo del esa noche, ya nos terminamos de maquillar y ¿saben qué? Vámonos porque ya había toque de queda, no sé si te tocó aquí vivirlo. No, 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 no estaba todavía acá. Bueno, pues yo no vivo ya en Praga, ¿no? Vivo en las afueras, entonces para poder salir, pues ya creo que después de las 11 no se podía, no me acuerdo. La cosa es que vámonos. Pues Sí. nos fuimos a las 11 en punto, me acuerdo, porque Ujú. me pararon, tuve que enseñar mi papel y ya me dejaron. Resulta que yo tenía una alarma en mi celular cuando Ujú. las cámaras se prenden. Sí. Entonces, a las 12 en punto del mero Día de Muertos, el 2 de noviembre, Ay, ajá. a las 12 en punto, todas las luces se prenden y me llega alarma y se queda grabado, ¿no? Sí. Se empieza a oír una voz, que esto lo vieron varios amigos Ay, ay, ay. míos, Sí. mis empleados, se oía como que estaban rezando, Me está dando, o pero, sea, tengo la piel chinita. pero No. se oía como latín, o sea, rarísimo. Ufala. Entonces Uy. se nos prende todas las luces que eran por separado, de hecho, hasta si bajabas el switch no se podían prender, era imposible, y eran switches separados, Sí. Ajá. o sea, imposible. Esa nos pasó. ¿No Ah, tienes el video? no, porque lo tenía guardado en el otro teléfono que me robaron, que una amiga me lo pide el video, mujer, y yo ya sé. Por ahí igual lo tengo en la nube, lo voy a buscar un día. Estaría O voy buenísimo. a mandar a arreglar el teléfono que aquí lo tengo. Es que no sé si está en el que me robaron o en el que tengo descompuesto. En Estaría fin, muy bueno. pero lo voy a buscar Va. porque ese es Está está de fuerte. ley. Sí. Bueno, después, pues en otra ocasión salimos también tarde por algún evento que tuve en el café, que hacíamos del mezcal o no sé qué. Entonces veníamos pues tres personas y yo, que habían trabajado ese día conmigo, y pues no había luz porque nos apagaban. Es dentro del museo esto, Ujú. en el patio, ¿no? Que Ujú. es como un jardín, Ok. y el café estaba hasta el final, Ujú. junto a la entrada que ya era para el museo. Y vimos claramente una sombra negra, negra, negrísima la sombra, Ufala. pero creímos que era uno de los guardias y como estaba tan oscuro, Sí.
Entonces llegamos a la puerta y ya estaba cerrada, de estos portones antiguos de Sí. hacienda, o sea, Viejito. em, viejísimos. Llegamos y estaba cerrado, entonces ay, oiga, señor, pane, pane, pues nunca me Ujú. contestó el pane. Y yo, ay, qué raro, pues, o sea, era muy rápido para que ya no estuviera. Sí, Dije, el guardia dando el rondín, porque había seguridad las 24 horas. sí. Me meto al museo a la entrada donde están los guardias Ujú. y le digo, oiga, el pane, el señor, perdón, que estaba Sí. aquí. No, pues nomás estamos él y yo. Ay, dices que ya vieron al señor Naprostek. Me Oh, dijo y yo, ¿cómo? Y ahí viene la historia. ok. Pues ya nos abren la puerta, nos vamos. Entonces les empiezo a contar a esto a gente del museo, ¿no? Sí. Todas las cosas que nos han pasado y tal. Y me dice, ay, pues ese señor Naprostek, a ver cómo, pues todos hemos visto algo. Ella era la que me dijo, era la curadora, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, no, pues sí, la curadora del museo. Sí, sí, Y nos dice, no, pues es que resulta que ella hablaba perfectamente español. sí. Me dice, resulta que aquí, pues era la casa de esta familia, que era una de las familias más pudientes en Praga en ese tiempo. Pues Ujú. ya me contó lo que era el lugar y me dice, y nos ha pasado que en el archivo, pues vemos que alguien pasa y no hay nadie, pero lo más increíble que le pasó a una de nuestras compañeras fue que para esto tienen los muebles todavía antiguos ahí, ¿no? Sí. Y tienen como una salita de reuniones y está con todos los muebles antiguos. Y vieron a un señor vestido así de época, muy elegante, con su sombrero de bombín, guapísimo, un traje de rayas, Wow. sentado de pierna cruzada con su bastón muy... Y ay, Dobrý den, ¿no? Lo saludaron muy al estilo checo y él les contestó, Dobrý den. Entonces Wow. dice, yo pensé, o sea, que esa persona les dijo, pues que había algún festival, ¿no? Claro. Que era de estos de época y que, porque seguido hacían eventos, entonces pues dijeron, pues viene disfrazado, ¿no? Pues sí, que cuando regresó ya no estaba, pero no pensó más. Sí. Y que les dijo, oye, no estaba ahí el señor no, ¿cuál señor? No, nada, no hay nadie. A Ujú. ver, vamos a ver, nadie. Y en las cámaras, nada. Nada. O sea, y eso a empleados, gente muy seria, pues de Sí, ahí sí, del los checos museo, son serios tú sabes. también. Y son temas que tú sabes que aquí no te los cuentan a menos que los hayan impresionado. Y Sí, otra vez nos pasó que llegamos y pues arriba del café, era un café chiquito, pero un patio enorme, si pasabas ya era grande. Pero arriba estaban los archivos ujú, y había una ventana grandes y vimos que pasó alguien caminando, mi marido y yo. ujú, Le digo, ay, qué raro, en sábado, sí, sábado o domingo, o sea, fin de semana que la gente del museo, no, los empleados que hay como en archivo y cosas así en las oficinas no van, sí, solo la gente del museo, claro. cajeros y esto, ¿no? Ay, sí, qué raro. Y no hay acceso del lado del museo que sí está abierto. El otro lado estaba cerrado, o sea, Wow. entonces le digo a la guardia, pues ya me la llevaba bien yo ahí. Sí. Oiga, vi pasar a alguien aquí. Ay, sí, ¿verdad que se ve? Y yo sí. Dice, no, pues no hay nadie. Y yo sí me Órale. imaginé, solo quería tener de qué platicar. Ajá. Entonces Wow. eso nos pasó en el café y otra vez teníamos clientes Ujú, porque teníamos un curso, no era curso, era como un club de español, ¿no? Te ok, juntabas a hablar español para que practiquen los que están aprendiendo. Entonces ya era de noche, ya yo cerraba temprano entre semana ujú, y pues ya íbamos a cerrar y eran las 8, ya vamos a cerrar. Y había un borracho, como siempre, pues es un negocio, si se ujú, vende alcohol, a veces pasa. sí, Había un señor que estaba muy borracho y que estaba molestando a los que estaban en el club sí, y terminaron sacándolo, o sea, ¿sabes qué? Váyase. Y sí. cerramos la puerta del café porque igual ya íbamos a cerrar, y era un lugar pues como muy homey, era Ujú, como comunitario el rollo, no era así tan serio como un negocio y llegas. sí, sí. Era de la gente, era del Tranquilo. pueblo. Ajá. Y entonces, pues sacamos al señor borracho y entonces cerramos, pero yo estaba segura que habíamos cerrado y nos quedamos los 5 o 6 que quedábamos. Y de pronto en el baño, que era adentro del café, nosotros estábamos en el área del patio, Sí. se escucha que tocan así fuertísimo la puerta que daba a los baños. Sí.
y todos la escuchamos. Entonces, ay, el borracho. A ver, vamos a ver. No eran las otras puertas porque esas eran de vidrio. Sí. Se había oído así madera, ¿no? Y por todo nos dio miedo. O sea, aunque creímos que era el borracho, entonces va un italiano que era muy lindo, Sí. el hombre, dice, yo voy a ver. Pues así muy valiente, Ujú. ¿no? Y va, y en el momento que abre, o sea, la puerta cerrada, abre la puerta, ahí teníamos unas sillas, pero estaban acomodadas, pues no podían chocar, o sea, se cuenta que las hubieran aventado por el aire y ¡pum! Cayeron todas enfrente de la puerta Ay, cuando él abrió. no. Y súper asustados todos. Pues Claro. claro que no estaba el borracho, no había nadie, y pues nunca supimos qué fue. Wow. Ujú. Y pues, ya para concluir, con las almas del purgatorio, pues esta alma que te digo de la persona que me dio los libros, Ujú. pues un día mi abuela, no lo debes de hacer, pues, pero mi abuela decía, ay, cuando tengas una urgencia, hija, cuando uno pide mucho por las almas, luego ellos te Te pueden ayudan. ayudar a ti, Ujú. porque es un círculo de amor, yo digo. Y pues somos energía, y la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sí. Entonces, se nos perdieron las llaves del coche y no nos podíamos ir y traíamos a los 3 niños, ya tenía mis 3 hijos, una bebé, Ujú. en ese tiempo mi niña tenía 2 años y pues no las hallábamos y ya llevamos una hora y el coche cargadísimo, ay, no, horrible. Y yo tenía el menú impreso en unas hojas así súper, o sea, era el segundo día que abría una cosa así en Sí. hojas de papel. Y había quedado por error el número 50 que era uno de los precios de algo, Ujú. del otro lado, ¿no? Ujú. De la hoja. Ujú. Entonces yo, pues me acordé de lo de las almas del purgatorio, o sea, ahorita te digo por qué viene esto. Sí. Y entonces yo le pido, ay, por favor, almita que te me andas apareciendo. em, si yo encuentro mis llaves, te ofrezco las misas que tú me pidas, ¿no? Porque dicen que lo más fuerte es la misa. Entonces, En ese momento, en ese momento la niña dice que quiere hacer pipí, mi marido la levanta y se Y las viene con todo llaves. y el forro de la sillita. Ajá. Jamás las íbamos a hallar, o sea, estaban abajo No. del forro. Que la Wow. niña yo creo las agarró, salen las llaves, pero en ese instante, Wow. ya, ya salieron. Y yo, ay Dios. Y pues le digo, ¿qué quieres? Así, Sí. ¿no? Le dije, ¿cuántas misas quieres? Pues oigo, no oigo, veo que esa hojita sale volando, cae en el piso con el número que te digo 50 y Wow. decía 50. Él vivió 50 años, ese hombre, murió muy joven. Sí. Y dicen que te piden una por año. Ujú. Pues fue dificilito porque 50 misas se las mandé a hacer en México, que son Sí. las misas gregorianas, Sí. al nombre de él. Sí. Y cumplí yo con mis misas y ya jamás volvimos a oír más. Y pues así, eso es hasta ahora. Siempre he tenido sueños, creo que es un don que yo tengo. Ujú. Ujú. eh, Me han pasado más cosas, pues, que son muy fuertes y que ya te contaré en otra ocasión, Me si es que parece, hay me otra, parece. Sí, sí, sí. pero porque ya es mucho. Pero eso son mis experiencias de vida. Espero que les parezca interesante y pues Muchísimo, muchas gracias. muchísimo, Ana. Estoy emocionada, estoy asustada. Están increíbles las historias del café. Tengo que ir, porque ya no sigue el café latino. No, pero hay otro café que es el Dorado, Ujú. que ahora es un colombiano el que lo lleva. Ahora sí es Ok, café, café. ok. Pues me voy a dar una vuelta por ahí. Hubiera estado padre estar, pues, visitarte cuando estabas ahí, pero qué fuerte que tantas personas hayan visto este espíritu, esta alma que sigue ahí checando su Y que casa. ahí es donde se hace el Día de Muertos, así Wow. que tienes que Sí, ir. vamos a ponernos de acuerdo. Sí, no, sí voy este año, bueno, el año pasado estaba en México, pero me late muchísimo, Ana. Mil, mil gracias. Te agradezco por haber venido, por haber contado tus historias, por ser tan honesta, tan abierta. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Sé que las personas que lo van a ver también les va a gustar muchísimo. Espero verte pronto. Muchas, muchas gracias, chicos. Gracias, Rex. También les quiero pedir, por favor, denle like, comenten, compartan, síganme
y nos vemos en el próximo episodio. Ana, mil gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Rex, que estés muy bien y pues que Dios te bendiga y que te vaya súper chido en tu canal. Te lo Ay, mereces. muchas gracias, Ana, igualmente a ti. Un saludo. Gracias, Bye, hasta bye, gracias luego, a ti. bye.